Solo como para tomar una medida. Nosotros hacemos las mediciones de antisemitismo en redes sociales en idioma español. Y en el mes de septiembre de 2023, en promedio, nosotros recopilamos 4.000 contenidos diarios antisemitas. ¿Sí? Entonces, cada día de septiembre, digamos, encontramos 4.000 contenidos antisemitas. Solo el 7 de octubre, cuando, por lo menos en esta parte del mundo, nos despertábamos y veíamos esas imágenes de horror en Israel, solo el 7 de octubre nuestra plataforma recopiló 200.000 contenidos antisemitas. En todo octubre esa cantidad llegó a 6 millones. Esto es Ben Ayubot, un podcast para leer entre líneas. Grabamos este episodio con preocupación hoy. Lo que pasó este domingo en Bondi Beach, en Australia, no es solo una noticia internacional, es la confirmación de uno de nuestros peores miedos. 2 terroristas abrieron fuego contra familias, 16 muertos, decenas de heridos. Ya no hablamos de pintadas, de insultos en Twitter, hablamos de una masacre en la playa, en una celebración de Hanukkah, en un país occidental y seguro como Australia. Sí, Mati, la verdad es que lo más escalofriante es que las comunidades judías venían, la comunidad judía particularmente australiana, ¿no? Venía advirtiendo del crecimiento del odio, Israel venía advirtiendo sobre diferentes operaciones y pareciera ser que nadie escuchó a tiempo. Lo que nos vamos a querer preguntar hoy es si esto puede pasar en otra región, por ejemplo en Latinoamérica, y también cuál es la percepción en Latinoamérica de los judíos sobre la situación que se está viviendo ahora a raíz de el antisemitismo. Así es, pero para responder a todo esto, no vamos a especular, sino que vamos a intentar analizar datos. Tenemos en exclusiva el informe de percepción de antisemitismo del Congreso Judío Latinoamericano, que le toma el pulso un poco a la región, a lo que está pasando en Latinoamérica, y hay una cifra que ahora, después de lo de Australia, se lee distinto. El 20% de los líderes judíos de Latinoamérica ya reporta agresiones físicas en su entorno. Para entender si estamos a tiempo de frenar esta ola, está con nosotros Ariel Sedler. Ariel es el director de programas del Congreso Judío Latinoamericano. Estudió Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad de Buenos Aires. Desde el año 2005 investiga sobre antisemitismo en Internet y en 2010 creó el Observatorio Web, un programa que trabaja sobre discriminación en Internet. Ariel, muchas gracias por sumarte con nosotros a este espacio de Entre Líneas. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto para mí. Ariel, quisiéramos empezar con que más o menos nos cuentes un poco sobre la encuesta que hicieron, en el sentido de, bueno, a ver, ustedes decidieron salir a buscar, a medir la percepción de las personas sobre la situación. ¿Por qué decidieron, particularmente en este momento, medir esta cuestión que me parece tan clave, que es la percepción y no en sí, digamos, la acción o lo que se sufre? A ver, a nosotros nos parece muy importante tratar de entender con datos qué es lo que está pasando, qué es lo que sienten las comunidades, qué es lo que perciben, y tratar después de medir en opinión pública o en Internet algunos fenómenos que nos interesan, para en base a esa información poder tomarlas, que entendamos sean las mejores acciones necesarias, no basarnos en lo que creemos, sino en base a los datos poder tomar las acciones que corresponden. Y en ese sentido, un punto importantísimo para nosotros es ver qué está sintiendo cada comunidad. Latinoamérica es muy grande, muy diversa, hay comunidades grandes, hay comunidades medianas, hay comunidades pequeñas, distintas situaciones cada una con sus gobiernos, y nos interesaba entender qué estaba pasando en cada parte. Este es el 9º año que hacemos esta encuesta, con lo cual no solo tenemos la percepción de hoy, sino que podemos ir viendo una especie de película a lo largo del tiempo de cómo fue cambiando a partir de lo que pasa en Medio Oriente o en alguna región en particular, y a partir de eso, como decía, poder tomar decisiones. Y durante todos los primeros años que nosotros veníamos haciendo esta encuesta, porque hay muchas preguntas obviamente que se sostienen en el tiempo, el antisemitismo no era un tema de principal preocupación entre las comunidades. En general, en los primeros años que hacíamos la encuesta,
los principales focos de atención para las comunidades eran lo que decíamos nosotros, cuestiones internas, cuestiones vinculadas a la cantidad de propuestas que había dentro de la comunidad, al poder acceder a las actividades, a alimentación kosher, a educación, problemas que tienen que ver con internas comunitarias de peleas entre autoridades o cuestiones así, y los temas, por así decirlo, más del exterior, de cuestiones políticas a nivel nacional o cuestiones vinculadas a Israel, seguridad, terrorismo, no eran temas de preocupación. En los últimos años esto fue cambiando, por tercer año consecutivo las comunidades marcan al antisemitismo como el principal problema, como una principal preocupación, y como bien señalabas antes, esa que se veía principalmente en redes sociales empieza a trasvasar a lo que podríamos decir mundo offline, a lo que es el cara a cara, con hechos de mayor violencia, en donde ese número también empieza a subir. Y si lo comparamos con los informes que comparten las comunidades, es algo que también se ve, las comunidades que miden cantidad de incidentes antisemitas, en todos los casos los niveles de incidentes son superiores a lo que era la situación del pre-7 de octubre. Australia, con lo terrible que pasó hace poquitos días, es un claro ejemplo que entre cuadruplicó y quintuplicó la cantidad de incidentes que se registraron en el país, y a la situación que empeora, que ya no es una pintada o alguna situación de ese estilo, sino que es una acción de lo más violento, como vimos el otro día. Bueno, muchas gracias por esta primera explicación así más general sobre qué es lo que ustedes miden, qué es la percepción de antisemitismo y un poco cómo fue evolucionando a lo largo de los años, pero me parece importante arrancar con definiciones, ¿no? ¿Cuál es la definición de antisemitismo que utiliza el Congreso Judío Latinoamericano, que utilizan ustedes a la hora de encuestar y preguntar a la gente sobre los hechos, actos antisemitas? ¿Cuál es la definición que se utiliza? A ver, para lo que tiene que ver con todo el análisis de contenidos y de acciones que nosotros vamos registrando y viendo, ya sea desde lo offline, de lo personal o en internet, analizando redes sociales, la definición que utilizamos es la definición de IRA, International Holocaust Remembrance Alliance, que es un organismo intergubernamental que se formó principalmente por los países que tuvieron alguna implicancia en la Segunda Guerra Mundial, pero para trabajar temas vinculados a la educación de la Shoah, del Holocausto, pero más adelante crea en 2016 una definición de antisemitismo para todos tener un mismo parámetro, un mismo paraguas de qué entendemos por antisemitismo, crea esa definición y a su vez crea una lista de 10 ejemplos que nos permiten entender taxativamente y muy claramente cuáles son. Para todo ese trabajo nos basamos en esta definición. En lo que tiene que ver con las encuestas de percepción que hablábamos antes, es lo que la gente siente personalmente como antisemitismo, lo que va viviendo otra vez, ya sea viendo redes sociales, lo que va percibiendo en la calle, en su alrededor, cuánta sensación de seguridad o no tiene para llevar adelante su vida judía. Esa es básicamente la medida que nosotros tomamos. Ahora, Ariel, es interesante porque al ser esto una encuesta de percepción, como que no importa si la gente coincide o no con la definición o si la conoce o no, lo que importa es lo que para ellos fue considerado antisemita. ¿Ustedes tienen algún, yo no lo vi por lo menos en esta encuesta, pero digo, ¿tienen algún estudio o elaboraron algún tipo de definición de acto antisemita? En general, no lo elaboramos nosotros, en general lo que se considera acto antisemita es cualquier situación que se dé, ya sea en una situación, pensando en el mundo offline, en una situación cara a cara, en alguna pintada, en alguna agresión, ya sea en situaciones que se dan entre vecinos o en un ámbito laboral. Ahí sí tal vez una sensación a veces que se da entre vecinos o mundo laboral principalmente mundo laboral bueno, no promoción de algunas personas o situaciones así, que tal vez es muy difícil de verlo taxativamente porque no es algo que necesariamente se manifiesta, no te lo dicen tal vez en la cara, pero a través de actitudes uno lo percibe y uno lo ve. Igual no son la mayoría de las situaciones. En general estos hechos que se registran tienen que ver con agresiones, con gritos, situaciones que nos pasa más en América Latina, de gritos en algún lugar,
En Argentina en el último tiempo se está viendo todos los años en lo que son los viajes egresados, cuando los chicos de edad de secundario finalizan, hacen un viaje para de alguna forma festejar eso, y se dan situaciones entre chicos con algunos alumnos de otras escuelas, cuando comparten principalmente grupos o contingentes con escuelas judías, que hay fiesta de disfraces y tienen algún disfraz del estilo de Hitler o situaciones así, o cánticos. Y bueno, son esas situaciones las que se van registrando. Ahora, vamos a empezar un poco a desglosar este informe de percepción. Vos marcabas muy bien esto de la evolución a lo largo de los años, que históricamente cuando se preguntaba por las causas del antisemitismo, la respuesta era o ignorancia o prejuicios para con los judíos, pero este año el 26% dice que la causa principal es el conflicto en Medio Oriente. En 2022 ese número era solo un 6%. ¿Esto qué les da la pauta a ustedes? ¿Significa que el antisemitismo mutó, que ahora estamos hablando de antisionismo? ¿Cuál es la diferencia que ustedes encuentran entre antisemitismo o antisionismo, si es que la hay? No, antisionismo claramente es una forma de antisemitismo. Hay distintos argumentos, libelos que marcan el antisemitismo, y el antisionismo es uno de ellos. De alguna forma negarle a los judíos el tener un Estado marca claramente una forma de antisemitismo. Claramente con lo que pasó el 7 de octubre es un tema que está totalmente en agenda, no solo en la prensa offline, sino principalmente en redes sociales. Solo como para tomar una medida, nosotros hacemos las mediciones de antisemitismo en redes sociales en idioma español. Y en el mes de septiembre de 2023, en promedio, nosotros recopilamos 4.000 contenidos diarios antisemitas. ¿Sí? Entonces, cada día de septiembre, digamos, encontramos 4.000 contenidos antisemitas. Solo el 7 de octubre, cuando, por lo menos en esta parte del mundo, nos despertábamos y veíamos esas imágenes de horror en Israel, solo el 7 de octubre nuestra plataforma recopiló 200.000 contenidos antisemitas. En todo octubre esa cantidad llegó a 6 millones. Entonces, ¿Qué número encima, no? El número es tremendo. El segundo mes más alto que registramos en términos de cantidad de contenido antisemita es en septiembre de 2025, cuando el principal foco estaba en la situación en la Franja de Gaza, y era el final de esta triste guerra, antes de que llegue el cese al fuego en octubre, con 5 millones de contenido. Entonces, la exposición se sostuvo durante 2 años en niveles muy altos, con lo cual esa puesta de contenido antisemita constante durante estos 2 años es lo que me parece deriva en lo que vos planteabas, Matías, de que lo que se perciba todo el tiempo es que el antisemitismo está vinculado al conflicto en Medio Oriente, al antisionismo, a la acusación de los judíos, de todos los judíos del mundo, como responsables de lo que hace Israel, ya sea el argumento, lo que se diga políticamente de lo que esté pasando en el conflicto, o la equiparación de lo que está pasando en Gaza con el Holocausto, que forma una de las líneas que plantea IRA como forma de antisemitismo. Con lo cual creo que la respuesta tiene que ver con eso, con estos 2 años de conflicto que lleva, por lo menos en redes sociales, un nivel de exposición muy alto para las comunidades judías. Yo ahí te quiero preguntar por la siguiente situación. Yo escucho a personas que dicen, en realidad, lo que se tilda de antisemitismo es la crítica contra Israel, y en ese sentido decir que Israel es genocida, por ejemplo, o que, no sé, mata nenes de hambre, etcétera, etcétera, no es más que una crítica. Y nos tildan de antisemitas por decir eso, o por decir Free Palestine, y en ese sentido están alterando nuestra libertad de expresión. ¿Cómo ves vos esa cuestión de hasta dónde es una crítica hacia el Estado de Israel, que es válida por lo que hace o no hace en Gaza,
o un llamado a la liberación del Estado palestino, por ejemplo, y hasta dónde realmente es algo que ya es antisemita. Hey, sí, a vos. Si estás disfrutando este podcast, tenemos algo para contarte. Hacer este podcast nos encanta, pero también lleva tiempo, esfuerzo y recursos. Si te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos a seguir adelante, podés hacerlo invitándonos un café en Buy Me a Coffee. La verdad que es súper fácil, sin compromiso, y cualquier aporte, por más mínimo que sea, nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad. Encontranos en buymeacoffee.com/entrelíneas y sumate a la comunidad que hace posible que exista este proyecto. Gracias por escuchar y por apoyarnos. A ver, en nuestros reportes nosotros diferenciamos esto, lo que entendemos es una crítica legítima al Estado de Israel y lo que es antisemitismo. Digo, esa es una diferenciación que hacemos. Y podemos compartir o no, y puede alguien en su pensar que Israel está cometiendo un genocidio. Ahora, cuando todo ese contenido está acompañado de otro tipo de agresiones, improperios, cuando se generaliza sobre la comunidad judía, sobre algo que está pasando en Medio Oriente, como decía antes, la equiparación o comparación vinculada al Holocausto, ahí es donde empezamos a ver un contenido que nosotros consideramos antisemita. Hay gente probablemente dentro de Israel que critique el accionar de su propio Estado, como en todos los países hay gente que apoya su gobierno y critica el accionar de su gobierno, en todos los países, en todas las democracias principalmente. Y tampoco se está vulnerando el derecho a la libertad de expresión porque lo pueden ejercer tranquilamente en las redes sociales. Digo, esto no es contenido que se modera o censura de alguna forma. Digo, la libertad de expresión está en ese sentido garantizada y todos abogamos, o la mayoría abogamos por una, por lo menos, libertad de expresión. Ahora, cuando se empiezan con esas cuestiones, si alguien quiere pensar solamente Israel está haciendo un genocidio, bueno, uno puede coincidir o no, es una opinión. Ahora, en general, en redes sociales, eso está acompañado de muchas otras afirmaciones y cuestiones, o usuarios que solamente están posteando contenido virulento constantemente. Entonces, tal vez ese tweet solo no lo sea. Ahora, cuando lo analizamos en contexto, cuando analizamos el usuario y analizamos mucho más contenido, estamos viendo que no hay una intención de hacer una crítica al Estado de Israel, sino que se está intentando un poquitito más y se está afectando a la comunidad también. Claro, es interesante lo que vos mencionás y ahí me lleva a algo que estaba pensando mientras vos hablabas, que era la cuestión de la libertad de expresión y el discurso del odio. ¿Cuándo esto pasa a ser un discurso de odio donde, o sea, el clima en donde hay una crítica constante, permanente a Israel, donde hay una retórica muy fuerte en contra de Israel, puede llevar a acciones concretas en la realidad? Entonces, ¿cuál sería la solución de esto? ¿Se deberían prohibir las protestas contra Israel? ¿Se debería moderar? ¿Qué pasa, por ejemplo, si en una protesta contra Israel se dice esto, globalize the intifada, esto, globalizar la intifada? ¿Eso sería un acto antisemita? ¿Cómo ves vos la solución? O si ustedes lo pensaron de alguna manera esto. No tenemos una regla general, desde ya que no pediría que se cercene la posibilidad de una protesta y demás. Otra cosa distinta es hacer un llamado a la violencia. Digo, cuando uno se dan consignas como desde el río hasta el mar o globalizar la intifada, claramente ahí hay un llamado a la violencia, con lo cual, incluso más allá de si uno lo puede considerar o no antisemitismo, claramente en nuestras democracias el llamado a la violencia en general es algo que está penado, con lo cual podríamos pensar en ese sentido. Entonces, en principio tendríamos que abogar por un no llamado a la violencia. Yo no cercenaría la posibilidad de crítica, porque incluso dentro de Israel, digo, hay protestas y hubo protestas todo este tiempo vinculado a esta cuestión. Y me parece que está dentro de los marcos democráticos poder discutir estas cuestiones. Desde ya no un llamado a la violencia, digo, que es lo que termina pasando, y las situaciones como las de Australia o distintas situaciones, incluso antes del 7 de octubre, porque esto no empezó, digo, el 7 de octubre. Las situaciones en Paysandú, Uruguay, cuando asesinan a David Frem, cuando se da la situación de violencia en Pittsburgh, en Estados Unidos, en la sinagoga, en Halle, en Alemania, en Dinamarca,
contra la sinagoga, que se asesina a uno de los protectores de la sinagoga, supermercado kosher en Francia, en Toulouse, asesinan a un adulto y 3 niños. Esto fue antes del 7 de octubre. No tiene que ver con el 7 de octubre, no tiene que ver con el conflicto actual en Medio Oriente, tiene que ver con un antisemitismo más generalizado. Entonces, lo que hay que abogar para mí es un llamado a la no violencia. Y ahí te quiero preguntar, Ariel, sobre un dato que nosotros vemos en la encuesta, que dice que el 86% ve el aumento del antisemitismo. Y te quiero preguntar, viendo entre paréntesis lo que pasó en Australia, lo que vos contás que pasa en Europa, en Latinoamérica pasó, en Argentina ya pasó. Si es que te quiero preguntar si vos ves que hay una conciencia de un peligro real, digamos, o es algo que se percibe que crece el antisemitismo, pero que los ataques en sí no van a llegar acá. ¿Cómo se siente ahí en Latinoamérica? Mirá, me cuesta poder hablar por todos. La sensación, sí, claramente es algo que estamos viendo en cantidad de hechos. En países en donde hasta hace un tiempo no había incidentes antisemitas, los empezó a ver. Acá también me parece que está bueno diferenciar, digo, hay una situación que me parece que también es importante la lectura del clima de violencia en general, digo. Así como hay aumento de antisemitismo, hay aumento de discursos de odio a nivel de idea generalizado, no solo contra la comunidad judía. Entonces, los niveles de violencia lo estamos viendo también en distintos lugares y nadie está exento que le pase esto. Sí me parece importante poder generar esa conciencia que vos decís, es algo que nosotros venimos trabajando, particularmente con estados, ya sea tanto en términos de seguridad como en términos educativos. Hace poquito, por ejemplo, lanzamos una guía contra el antisemitismo, trabajando con TikTok y otras organizaciones aquí en Argentina, DAIA, AMIA, Museo del Holocausto, para poder generar conciencia en torno a esto, no solo de lo que implica, no solo de lo que es el antisemitismo, sino tratar de generar esos anticuerpos para que no pasen estos hechos de violencia. Lo venimos advirtiendo porque vemos ese aumento, la gente percibe, viendo esas situaciones, que puede haber más hechos. Tenemos que trabajar también para que los estados estén alertas y atentos y puedan accionar lo más rápido posible, si ojalá no pase, pero si ocurre un hecho como en esas latitudes, la verdad que pasó en todo el mundo, nada hace pensar que acá no va a pasar. Es verdad que en términos de comparativa, cuando analizamos datos, los niveles de antisemitismo comparado con Europa o con Estados Unidos aquí son mucho más bajos. Pero la realidad es que con que una persona tome esa decisión, y es muy difícil de controlarlo. Lo vimos antes de la pandemia mucho tiempo con seguidores de ISIS en Europa fuertemente, en algunos de los casos que mencioné anteriormente. Pero me parece que hay una situación de un poco más alerta, por lo menos. Claramente vemos este aumento en la percepción de los líderes encuestados sobre el antisemitismo. Vos que monitoreás esto hace años, ¿considerás que estamos frente a un pico histórico de antisemitismo o es una percepción que tiene la gente por el trauma del 7 de octubre y que todavía perdura? ¿O cómo lo podrías analizar vos? A ver, en términos históricos, comparado con todo, sería un análisis demasiado grande. Sí, por lo menos desde tiempos de redes sociales, que es en parte donde medimos, y de un tiempo para acá, claramente en términos de cantidad de incidentes y de mediciones de redes sociales, claramente los números sí dan más altos, incluso en estos momentos en donde, como decíamos, en octubre se da este cese al fuego, vemos que comienza a bajar los niveles de antisemitismo. En septiembre de 2025, el porcentaje de antisemitismo que encontramos en redes sociales estaba en el 25%. En el último informe que nosotros enviamos y publicamos, ya bajó en torno al 20% y continúa bajando un poco más. Ahora sigue estando por encima de tiempos de antes del 7 de octubre. Con lo cual, la sensación por el momento es que se elevó el nivel de antisemitismo y si bien en este momento está bajando, sigue estando un escalón por encima de tiempo anterior. No, por decirlo de una forma, no volvimos a tiempos anteriores, con lo cual la pregunta y la duda y de alguna forma, no sé si el temor, pero la inquietud es, bueno,
hay 2 años que estuvimos expuestos nosotros como comunidad y un montón de gente que no sea de la comunidad, pero observando en redes sociales contenido antisemita, cómo va a repercutir esto en el futuro, cuando no, ojalá esté calmo Medio Oriente y no haya más conflicto, pero ¿qué va a pasar cuando llega a haber una situación en donde vuelva a haber algún conflicto? Es la primera vez en todas nuestras mediciones, en estos 15 años de trabajo, que el antisemitismo creció, como les marcaba antes, en el mismísimo momento en donde empieza el conflicto. Siempre cada vez que había un conflicto en Medio Oriente, el contenido antisemita tardaba en llegar, ¿no? No llegaba en el momento en donde empezaba algún ataque o alguna situación bélica, siempre tardaba. Y esta fue la primera vez de 2023 en donde el antisemitismo estuvo desde el día 1. Ese es un diferencial para nosotros, era algo que no habíamos visto nunca antes, y para nosotros es un llamado de atención para ver de cómo continúa esto. Y te quiero preguntar ahí algo que yo veo, que veo, digamos, en la encuesta que es bastante preocupante, que habla de Latinoamérica, relacionado con, quiero leer el dato exacto para no decir cualquier cosa. Dice, se preguntó sobre la relación de Milei con Israel, el 47% cree que esta cercanía genera más antisemitismo y solo el 16% que brinda mayor seguridad. ¿Cómo leen este dato teniendo en cuenta que, entre paréntesis, en Latinoamérica entera se están dando cambios de gobierno? Ahora vemos Paraguay, Bolivia, Chile, que se están acercando a Israel de una manera que excede capaz lo esperado. A ver, lo que estamos viviendo en Argentina hace algunos años con la llegada de Milei a la presidencia, incluso su tiempo antes de ser presidente, es una cercanía como pocas autoridades mandatarios tienen con una comunidad judía y con el Estado de Israel. Entonces, no es algo en ese sentido que hemos visto en muchos lugares. Y la verdad que Argentina en los últimos años, en las últimas décadas, ha tenido bastantes crisis en términos políticos, en términos económicos. Con lo cual, muchas veces cuando se generan esas crisis, se busca culpabilizar a alguien. Entonces, la sensación que tenemos, y me parece que tiene mucha de la gente, es que si Argentina llega a tener alguna crisis, como la tuvo todo el último tiempo, podría volver a tenerla tranquilamente, cuando se buscan responsables, teniendo esta vinculación tan fuerte del presidente argentino con la comunidad judía, con el Estado de Israel, de alguna forma después parte de la responsabilidad se le atribuye a la comunidad judía. Me parece que genera esa sensación en general. Tal vez en las situaciones en otros países que mencionaste anteriormente, tiene que ver en el caso de Bolivia, con que durante muchos años no hubo relaciones diplomáticas entre ambos estados, desde la llegada de Evo Morales al poder en Bolivia, con lo cual una situación de acercamiento no quiere decir en ese sentido una recomposición de las relaciones o que pueda pasar en Chile ahora con Kast, no quiere decir que tampoco sea una relación tan cercana y tan visible como la que tiene el actual mandatario argentino con el Estado de Israel, pero ahí va a distintos niveles, pero me parece que se apunta a eso. Ariel, vos estabas mencionando anteriormente un dato que me dejó pensando bastante en el hecho de que vos mencionás que en conflictos anteriores el antisemitismo tardaba en llegar y que acá ustedes lo vieron desde el mismo 7 de octubre, contenido antisemita. ¿Qué significa esto? Que se puede hablar de una campaña orquestada en redes sociales, se puede hablar de el 7 de octubre como un destape o una excusa perfecta para muchos antisemitas para empezar con este discurso contra los judíos. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Creo que hay un poquito de las dos cosas que vos mencionaste. No tengo información concreta sobre ese tiempo del 7 de octubre. Sí, de lo último que vimos por lo que pasó ahora en Australia, estamos todavía analizando la información, pero un cuarto del contenido que circuló en Twitter vinculado a lo que pasó en Australia está producido por bots. No es contenido que publican personas que opinan, no importa qué tipo de opinión o qué tipo de contenido publiquen. Un cuarto, así como informe preliminar,
es contenido producido por bots. No tengo esa información del 7 de octubre, lamentablemente, pero creo que hay una parte claramente que tiene que ver con eso. Y otra parte de un montón de gente que aprovecha de alguna forma esa coyuntura para esparcir ese contenido discriminatorio. Aprovecha el momento y se hace visible. Tal vez cuando pasó el 7 de octubre, al principio no lo vimos, no solo porque estábamos todavía horrorizados con lo que estábamos viendo, sino que también es verdad que es la otra parte de esta historia, que es en ese momento hubo una solidaridad muy grande con Israel y una condena muy fuerte, generalizada. Nosotros estas cuestiones las medimos en términos nominales y porcentuales. ¿Cuánto de esa conversación también tiene contenido no antisemita? Para saber no solo cuánto contenido antisemita hay, sino qué está hablando en general la gente. Y en ese momento era muy bajo el porcentaje de contenido antisemita, porque el grueso de la gente salió a condenar ese aberrante hecho y salió a solidarizarse con Israel. Con el correr del tiempo, obviamente, esto se fue yendo. Pero me parece que hay un poco de estas dos cuestiones, porque hay una parte de ese contenido que se sostiene que tiene que ver con gente que sigue publicando este tipo de contenido. Ariel, para ir cerrando, hay algo que yo no entiendo y capaz que corresponde que nos preguntemos también. ¿Por qué pasa esto de que Rusia está en guerra con Ucrania, ¿no? Invadió Ucrania. Y la gente no culpa a los rusos de lo que sucedió. Sin embargo, yo veo que hay dos poblaciones que constantemente cargan con lo que sea que suceda, que hagan otros. Veo que lo que pasa con lo que hace Israel, insisto, no estamos analizando acá si crimen de guerra, no crimen de guerra, y ¿por qué la gente se lo carga a los judíos? ¿Por qué vemos este crecimiento? No podría darte una respuesta acabada. Voy con algunas hipótesis. Por un lado, hay que entender que el antisemitismo es un fenómeno histórico. No empezó hace poco. Hay colectivos que sufren discriminación con argumentos de hace muy poco tiempo. Hay colectividades, también discriminadas hace muchísimos siglos, diría, como las mujeres, a los cuales recién ahora empezamos a entender en el último tiempo todo lo que tiene que ver con discriminación a mujeres. Y si bien el antisemitismo es un fenómeno histórico, hay una parte que sigue presente. Y asociado a esto, lo digo en este sentido de, hay algo para mí en el ADN del antisemitismo que tiene que ver con lo conspiranoico, que es, no importa qué esté pasando, siempre de alguna forma se le puede dar la vuelta y encontrarle algún ribete vinculado a los judíos. Cuando empezó el COVID y la pandemia, los judíos hicieron el virus y después los judíos hicieron la vacuna para beneficiarse económicamente de esta situación. Y esto arranca desde muy inicio, los judíos como responsables del asesinato de Jesús, o los judíos como responsables de la peste negra, los judíos atrás del comunismo y del capitalismo, no importa que se contradigan. Entonces, hay un ADN de lo conspiranoico en el antisemitismo que hace que no importa que esté pasando, siempre hay algo para comentar y algo para atribuirle a los judíos. Entonces, me parece que por un lado hay algo de eso. Por otro lado, hay alguna particularidad que tiene que ver con las comunidades judías, que estamos en más de 100 países del mundo. Entonces, hay algo cercano y lejano a la vez, dependiendo en cada comunidad de cuánto conocemos o no, con lo cual nos acerca en algún punto a que ser plausibles de alguna forma de ser odiados, porque también se desconfía de lo desconocido. Hay distintas investigaciones que muestran donde hay mayor cercanía o hay conocimiento del mundo judío, esas ideas bajan antisemitas. La gente que está más vinculada a esos mundos tiene menos ideas discriminatorias. Entonces, ese desconocimiento y ese prejuicio a veces hace que afloren estas cuestiones, pero cuando hacemos mediciones también en las que hacemos vinculado a otros colectivos, muchas veces los números de discriminación no son tan distintos cuando también se piensa en discriminación a veces a otros colectivos u otros grupos,
o una típica pregunta de estas encuestas que se hacen es si te gustaría o no tener un vecino, y ahí de lo que sea, por alguna cuestión de orientación sexual o de otro país, dependiendo de países limítrofes o cuestiones así. Entonces, en general también aparecen muchos otros colectivos acá donde se rechaza. No sé, la verdad que explicar por qué hace tantos hilos de odio es a veces también difícil encontrarle una sola respuesta. Ariel, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, sobre todo también por traer datos y análisis, ¿no? Con todo este background que vos tenés de años de investigar y monitorear el antisemitismo. Traer toda esta información, este análisis tuyo, que es bastante específico, a una conversación que suele estar muchas veces, ¿no? Tenida por el miedo, la especulación. Lo que pasó en Australia creo que nos demostró que las señales de alerta estaban ahí, y gracias al trabajo como el del Observatorio Web en Latinoamérica tenemos la oportunidad de quizás ver datos e información antes de que sea tarde. Así que también quiero aprovechar este espacio para agradecerte a vos y al equipo del Congreso Judío Latinoamericano por el trabajo, algunas veces quizás silencioso, porque no sé cuánta gente lee estos informes, que hacen cada día monitoreando lo que algunos prefieren ignorar o lo que no sucede o no sale en los titulares de los medios de comunicación. Muchísimas gracias, un placer, a disposición, y bueno, nos toca seguir trabajando por una convivencia y una democracia en donde, bueno, podamos seguir viviendo cada uno su vida con dignidad y en paz. Gracias, Ariel y Mati. Nos vemos en el próximo episodio. Sí, ahí es. Nos vemos en el próximo episodio. A nuestra audiencia, la información no es para asustar a nadie, es para ocuparnos, ¿no? Como siempre decimos acá, saber leer entre líneas es la primera línea de defensa. Gracias por estar del otro lado y los escuchamos, los leemos en comentarios. Chau, Hasta chau. luego, Johnny. Hasta luego, Ari. Luego.